Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy hablaremos de milagros. Todos los días debe haber un milagro en casa. La Biblia, que es la palabra que nos va enseñando, nos dice que cada mañana, cada día, son nuevas las misericordias de Dios. Hablar de milagros es hablar del reino de Dios. Hablar del reino de Dios es hablar de Jesucristo. Y Jesucristo se mueve donde hay fe. Jesucristo es el autor de la fe y nos da la fe para que recibamos milagros. Hablar de milagros o definir un milagro tiene que ver con lo extraordinario. Es fuera de lo común. Es fuera del razonamiento de lo humano. Es algo que tiene que ver con lo sobrenatural. Es algo que no podemos explicarnos con el razonamiento de lo humano. Por ejemplo, cuando Jesucristo caminó en el mar, Él caminó físicamente sobre el mar. Ese es un milagro. ¿Por qué Jesucristo no se hundió? Jesucristo, el autor de la fe, estaba enseñando cómo recibir la fe que mueve montañas. Así que en Jesucristo tenemos ejemplos vivos de todos los milagros que podamos conocer. Y hoy hablaremos de ello porque estamos terminando este año de bendición, dándole gracias al Señor por todos los milagros que hemos recibido mes con mes. Y terminamos en este último mes del año con un festival de milagros. Hemos invitado a la sierva de Dios, la profeta Luz Israel, a quien Dios ha usado poderosamente en milagros. Ella se mueve en lo sobrenatural y por eso terminamos en un festival de milagros de fin de año. El viernes próximo, sábado, 7 de la noche, les esperamos en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata y terminamos el domingo a las 10 de la mañana. Todos los días tenemos que darle gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros y cada día estamos conociendo de las misericordias de Dios. Por eso al término de un año hacemos este festival. Ya es tradicional este festival de fin de año en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Por eso el tema de hoy es hablar de milagros, los milagros de Jesús. Jesucristo, Él vino hace 21 siglos y comenzó su ministerio terrenal a los 30 años de edad. Cuando vino el poder del Espíritu Santo en el río Jordán, fue ungido. En Hechos 10:38 dicen las Escrituras cómo Dios el Padre ungió a Jesús de Nazaret y Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. Así que hablar de milagros es hablar de Jesucristo, es analizar, revisar los 4 evangelios y estar creyendo en todo lo que el Señor hizo aquí en la tierra. Solamente fueron 3 años y medio su ministerio, pero la Biblia dice que no habrían libros que registraran todos los milagros que el Señor hizo en la tierra. Por eso leamos lo que dice Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este pasaje bíblico nos enseña que hubieron otros milagros que no fueron registrados en los evangelios. Los que fueron registrados son más que suficientes para creer que Él es el hacedor de milagros, pero hubieron otros milagros.
Un servidor vino a los pies de Jesucristo. Yo conocí al Cristo de los milagros de una manera sorprendente, porque yo no creía en milagros. Soy ingeniero de profesión y para mí era muy difícil creer en lo sobrenatural. Así que yo conocí al Cristo de los milagros de una manera extraordinaria. Conocí cómo de pronto las personas estaban con tumor y el tumor desapareció. Personas que tenían problemas en las dentaduras, en su boca, y de pronto la sanidad llegó y hubo un empaste de oro, de plata en los dientes. Esto fue algo extraordinario. Eso no está registrado en la Biblia. Vimos lluvia de polvo de oro. Eso no está registrado en la Biblia. Y para mí esto fue algo sorprendente, extraordinario. Por un momento yo dije, ¿en dónde me vine a meter? Porque yo no había experimentado nada de ello. Si conocía yo de algunas cosas de lo sobrenatural, eran con las prácticas de los brujos, de los hechiceros, pero no que en una reunión de cristianos se estuvieran conociendo estos milagros que no están registrados en la Biblia, pero son milagros de Dios. Aquí está un servidor sirviéndole al Señor después de muchos años, porque creímos en Jesucristo, el hacedor de los milagros. Por eso hoy hablaremos de ello. Hay muchos milagros que Jesucristo hizo. Sí, tenemos la palabra milagro y la palabra sanidad. La palabra milagro quiere decir que es al momento, al instante, cuando uno ora y recibe de repente un milagro, porque fue en ese mismo momento que la oración fue dada. En cambio, la sanidad es un proceso. Quiere decir que Dios hizo algo en ese momento, pero que Él va a hacer algo después. Y paulatinamente la sanidad viene. Entonces, ya sea milagros o sanidad, tenemos que tener fe en Jesucristo, ¿no? El sanador. Y tenemos la referencia en Jesucristo. Él vino para sanar, para liberar, para restaurar, para libertar a los cautivos. Es lo que dice la palabra. Y como bien decíamos, Jesús empezó su ministerio a los 30 años de edad. Y la última referencia de Jesús es a los 12 años, cuando Jesús se perdió en el templo, siendo un adolescente, pero se perdió por un buen motivo, estudiando, ¿no? O platicando con los sabios de aquel tiempo, con los principales vamos a decir, del templo de Jerusalén. 3 días estuvo así, y es algo profético, porque siempre que nos habla el número 3, nos recuerda de la victoria que Jesús hizo en la cruz. Pero de los 12 no se iba a volver a hablar hasta los 30 años, cuando Jesús empezó su ministerio. Y de los 12 a los 30 años hablamos de 18 años que pasaron en total. Y el número 18 de eso nos habla de la luz que vendría al mundo. El número 18 nos habla de luz, nos habla de poder. Y eso fue lo que demostró Jesús cuando tenía 30 años de edad. Y hasta los 33 años fue cuando Él murió en la cruz y fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día, en la cual todos nosotros tenemos hoy victoria. Y en eso se fundamenta nuestra fe, en creer que Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, pero resucitó al tercer día. Sí, las Escrituras nos enseñan que toda persona que crea en la resurrección de Jesucristo será salva. Hay que creer que Cristo no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, no quedó en la muerte. La muerte no lo pudo detener, porque Él es el autor de la vida. El autor de la vida vino y fue hacia la cruz a morir voluntariamente por amor a nosotros los seres humanos, porque desde Adán y Eva
todo ser humano nacía en pecado, nacía con una sentencia de muerte espiritual, sentencia de muerte eterna. A esto vino Jesucristo, a rescatar al ser humano, pero el rescate tenía que ser por muerte. Había que pagar el precio de derramar su sangre. Por eso Jesucristo fue identificado como el Cordero de Dios, que quitaría el pecado de este mundo. Cristo murió en la cruz, allí fue la obra de limpieza del pecado. Allí Cristo derramó su sangre, y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado. ¿Qué tiene que hacer hoy un hombre pecador, una persona pecadora en la tierra? Es oír lo que Jesucristo hizo en la cruz. Es el Evangelio de Cristo. Oír de Jesucristo en la obra de la cruz, que Cristo murió por nosotros, y creer que la sangre que Cristo derramó hace 21 siglos la aplico hoy. Si soy un pecador del tiempo de hoy, la aplico hoy para que me limpie de todo pecado. Puede ser adulterio, puede ser idolatría, puede ser cualquier inmundicia que yo camine en la tierra. Entonces, el estar creyendo en el poder de la sangre que me limpia de todo pecado, y creer, eso es fundamental, que Cristo resucitó de los muertos. Cristo no es muerte, es vida. Él murió en un proceso temporal, pero al tercer día resucitó. Y la Biblia dice en Romanos, vamos a leer capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, que toda persona que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador sería salva. Hay que creer. ¿En qué creemos? En la resurrección de Jesucristo. ¿Podemos leer? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es clara la Escritura al señalar que debemos creer. Creemos con el corazón que Cristo resucitó de los muertos, y con la boca le confesamos que Él es el Señor para ser salvos. Así es, por eso todo empieza también con el oído. Dice, porque nosotros recibimos la palabra en el oído. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Así que por eso el oído es allí donde Dios nos habla, y Dios usa personas para hablarnos, o usa la misma Biblia también para hablarnos. Entonces el oído capta la señal, y eso baja prácticamente al corazón. Hablamos del corazón espiritual, que es donde se desarrolla la fe, que en nuestro caso es el centro del cuerpo, que sería por ahí del vientre. Y por eso Jesús diría, ¿no? De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces la fe se recibe, baja el corazón, y entonces simplemente tenemos que hablar la palabra, y recibimos lo que ya hemos tenido. Sí, por fe. Así es. Hoy estamos en el tiempo de la fe, en el tiempo donde se predica el Evangelio de Jesucristo para que cualquier persona en la tierra pueda oír con sus oídos, creer con su corazón y confesar con su boca que Jesucristo, Él es el Señor. Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, estamos declarando que Jesucristo derrotó al diablo, que no hay más Señor que Jesucristo en esta tierra. Él es el vencedor, Él es el victorioso, y Él es quien me va a ayudar
mientras caminamos aquí en la tierra. Por eso estamos en el tiempo de la fe, que comenzó hace 21 siglos, cuando Cristo resucitó de los muertos, dio nacimiento a la iglesia para que la iglesia predicara el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la fe. Es diferente la iglesia a lo que es Israel. Israel es un pueblo que Dios llamó para caminar en obras. Por eso la ley de Moisés se identifica en cuanto a las obras que se hacían. La diferencia con la iglesia es que la iglesia no camina en obras, sino en fe. Ahora, cuando ya tenemos la fe, debemos conocer cuáles son las obras que Dios ha determinado para vivir como cristianos aquí en la tierra. Porque dice Santiago que debemos probar la fe. La fe se va perfeccionando por medio de las obras. Pero para ser salvos, yo no necesito obras, necesito fe, solamente creer para ser salvo. Pero ya siendo salvo, tengo que demostrar que tengo fe. Y para eso son las obras. Por eso dice la Escritura en Santiago que así como Abraham es el padre de la fe, pero Abraham puso su fe en obra. En Santiago, en el capítulo 2, dice la Escritura, versículo 19 en adelante. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios, los que tienen fe como Abraham fue el hombre que le creyó a Dios, el hombre de fe, pero puso su fe por obra. Todo cristiano debe caminar poniendo su fe en obras. La Biblia dice en Apocalipsis, hablando del regreso de Jesucristo, Apocalipsis 22:12, que Jesucristo viene a recompensar a cada cristiano de las obras que ha hecho en la tierra. Así que cada cristiano debe presentar obras. Capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras para entender qué debemos hacer aquí en la tierra mientras tengamos vida. No podemos caminar sin Jesucristo. Cristo vino para darnos un nuevo estilo de vida, y el nuevo estilo de vida es el estilo de la fe. Es el estilo de vida que debemos todos conocer. De allí la importancia de ir a una iglesia a ser enseñados acerca de la fe, acerca del reino de Dios, de cómo batallar, cómo librar la batalla contra las enfermedades. ¿Quién está detrás de las enfermedades? Demonios, el diablo. Pero ya el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario hace 21 siglos. Ahora yo he creído en el poder de la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado, y Jesucristo me ha posicionado en autoridad contra los demonios. Entonces, cuando los demonios vienen a atacar mi cuerpo, yo ejerzo toda autoridad contra los demonios y empiezo a reprender espíritus inmundos que perturban en mi cuerpo, y los echo fuera en el nombre de Jesús, y declaro la sanidad, esa sanidad que Cristo
hizo en la cruz del Calvario, en el cumplimiento a la profecía de Isaías 53, 4 y 5. Por su llaga ya fuimos curados. Entonces yo aplico la palabra. Soy un hombre de fe. Fe es aplicar la palabra escrita de Dios. Ya todo está escrito, ya todo está dado. Ahora yo lo creo y lo aplico en mis circunstancias. Cuando el enemigo viene a atacarme, en este caso puede ser la enfermedad, yo aplico esa palabra. Y de esa manera pongo mi fe por obra. Estoy viendo el resultado de mi fe. Por eso tenemos que conocer todo lo que está escrito en las Escrituras para movernos en esta tierra y no caer en los engaños del enemigo. La Biblia enseña que el problema es la incredulidad, donde no se cree de Jesucristo, donde no se cree de las Escrituras, donde no se cree que ya Jesucristo llevó toda enfermedad, donde no se cree que la sangre de Cristo nos limpia de pecado, donde no se cree que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces no podemos recibir ningún milagro de Dios. Por eso las personas andan desesperadas, andan buscando quién les soluciona el problema. Algunos van con médicos, pero otros van con brujos. Así que las personas desesperadas están buscando donde no deben buscar. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos. Ya todo está dado. Ahora solamente hay que creer. La Biblia dice que Jesucristo comenzó su ministerio después del bautismo en el río Jordán. Fue a Nazaret, la ciudad que le vio crecer. Esa ciudad donde Jesucristo fue niño, fue adolescente, fue joven hasta los 30 años de edad. Esa ciudad que fue testigo de que él era el carpintero de Nazaret, el carpintero del pueblo. Antes fue José, ahora Jesús. Así que Jesús antes de los 30 años trabajó para alimentar a su madre, a sus hermanos, a su familia como carpintero. Y Jesucristo a los 30 años comenzó su ministerio, fue al Jordán, bajó o subió, mejor dicho, a Judea y fue bautizado en el Jordán. Pero regresó a Nazaret. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo llegó y él dijo, se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, no le creyeron. Y ese es el problema que hay en muchas personas, no creer lo que ya está determinado en cuanto a la profecía. Jesucristo era el testimonio mismo de la profecía, había venido a la tierra y había creído, o la gente debió haber creído en lo que Jesús estaba diciendo y no creyeron. Podemos analizar lo que pasó en Nazaret. Sí, bueno, vamos a empezar con, tenemos ahí la palabra en Mateo 13 y ahorita nos vamos a Lucas, que es donde está más explicado esta historia, ¿no? Pero allí en Mateo 13 es donde nos habla acerca que la gente, hubo algunas que sí se sorprendieron de Jesús, ¿no? Porque lo vieron crecer, porque conocían a sus hermanos, a sus padres. Dice allí, es Mateo 13, versículo 53 en adelante. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas?
Y aquí es donde vemos, por eso dice el versículo 58, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que vemos, aquí nos habla parte de lo que es la familia de Jesús. Nos habla que Jesús tenía, por lo menos tenía 4 hermanos y 2 hermanas. Como aquí menciona hermanas en plural, se cree que eran 2. Y aquí nos habla de todo el resto, ¿no?, de la familia, ¿no?, que con Jesús eran 7 en total, se podría decir. Y aquí nos habla de Jacobo, que es Santiago, el que escribió la carta de Santiago en la Biblia y que también fue el líder de la iglesia de Jerusalén, en la iglesia primitiva. También menciona... Es la carta que acabamos de mencionar. Sí, ciertamente. De poner por obra la fe. Poner por obra la fe. Al igual está Judas, que se refiere a la carta última también, penúltima de la Biblia antes de Apocalipsis. Está Judas, un solo capítulo, que también él era hermano de Jesús. Y los otros 2, nada más por mencionarlos, uno se llamaba José y otro se llamaba Simón. José como su padre y Simón, así como también se llamaba el apóstol Simón Pedro. Había muchos Simón. Realmente, sí, como Judas era un nombre común también, sí, había muchos Judas y muchos Jacobos, había muchos también. Simón, muchos Jacobo, muchos Jesús. Así es. Jesús también era un nombre común en ese tiempo. Y entonces, pero no todos eran el Cristo, sí. Es la diferencia. Jesús, el Cristo, fue el Hijo de Dios. Así que no pueden haber muchos Jesús, pero no todos son el Cristo. Así es. Entonces, aquí es donde Jesús dice no hizo tantos milagros. Vamos ahora al libro de Lucas. Lucas en el capítulo 4, allí es donde nos habla que Jesús, en la misma historia cuando Jesús estuvo en Nazaret, porque sí, que Jesús hizo allí fue dar lectura, ¿no?, a lo que escribió el profeta Isaías. Sí, antes de ir a Lucas, Jesucristo allí mismo, aquí en Mateo, dijo estas palabras que debemos considerar todos los que hoy somos cristianos, porque de una u otra manera lo hemos experimentado. Jesucristo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. De otra manera, todo cristiano será sancionado por su propia familia. No creerán sus familiares, sus amistades, que una persona que era una persona violenta, mala y perversa se haya convertido en una persona totalmente opuesta a la violencia. Que una persona que practicaba el adulterio dejó el adulterio. Que una persona que estaba en adicción al alcohol dejó el alcohol y se convierte en una persona santa de Dios. Es un milagro, es el milagro de conversión del poder de las tinieblas al poder de Jesucristo. Pero Jesucristo dijo que en su propia tierra no van a creer en esta transformación. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Qué difícil es para un cristiano vivir en la misma ciudad donde Jesucristo lo ha convertido en otra persona. Tiene que pasar un tiempo determinado para que el fruto empiece a dar fruto de vivir una vida de arrepentimiento y de santidad, para que la gente vaya creyendo. Así que son palabras dichas por Jesucristo. La incredulidad no puede llevarnos a los milagros de Dios, retarda el avance en el conocimiento de Dios, pero si creemos rápidamente, el avance es rápido. Así es. Vamos al libro ahora sí de Lucas en el capítulo 4, en el versículo 16 en adelante. Allí nos habla lo que pasó en esta misma historia cuando Jesús fue a Nazaret. Dice el versículo 16, vamos a leer primero hasta el 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre,
y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y aquí es donde vamos a hacer una pausa para hablar exactamente lo que pasó aquí. Y es que dice primero que Jesús le dieron el libro del profeta Isaías para leerlo. Y en ese tiempo no tenían la Biblia que hoy en día nosotros tenemos, ¿no? Tenían rollos. Entonces le dieron el rollo del profeta Isaías. También no tenía capítulos ni versículos como nosotros podemos contar. Entonces Jesús prácticamente del rollo tuvo que seleccionar qué parte leer del libro de Isaías, y lo que leyó fue exactamente lo que está en Isaías en el capítulo 61. Vamos al libro de Isaías para ver qué fue lo que leyó Jesús. Y porque todo el capítulo 61 nos habla de las buenas nuevas de salvación que iban a venir para Sión. Y como vemos, el capítulo 61 de Isaías tiene 11 versículos, de acuerdo a lo que está en nuestra Biblia. Pero Jesús nada más leyó el versículo 1 y parte del versículo 2. Eso es lo que Jesús leyó. Vamos a leer el versículo 1 al 2, podemos leer. Dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y allí es donde Jesús se detiene. Él ya no lee lo que sigue. Lo que sigue dice: Y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y bueno, la palabra sigue hablando, ¿no?, acerca de lo que Dios iba a hacer sobre Israel. Pero aquí el punto es, Jesús se detiene justamente antes que dice ahí la palabra, y el día de la venganza. Eso ya no lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué se detuvo simplemente hasta decir, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová? Y la razón es porque hoy estamos en ese tiempo, en el tiempo de las buenas nuevas. El tiempo de la iglesia. Sí, el tiempo era el tiempo de Jesucristo con su iglesia aquí en la tierra. Sí, nos habla de el evangelio, pues, de salvación. Sí. En cambio, hablar de el día de la venganza es hablar de la gran tribulación. Después de la iglesia viene el tiempo de la gran tribulación. Por eso Jesús no leyó el resto, simplemente se quedó a la mitad del versículo 2. Así que esto causó un impacto en todos los que estaban atentos a lo que Jesús estaba leyendo, porque se supone que Jesús tenía que continuar lo que estaba leyendo, pero él se detuvo. Y por eso dice, los ojos de todos estaban fijos en él. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente él se sentó, y estando sentado les dijo a todos: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Y el hoy es eso, las buenas nuevas del evangelio. El día de venganza todavía no. Eso vendrá después, viene a futuro. Después pero hoy, del rapto de la iglesia viene el tiempo de gran tribulación, cual nunca ha habido en la tierra, lo profetizó el Señor Jesucristo. Pero Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta palabra de las buenas nuevas de salvación, porque el Mesías, el Salvador, el Cristo, está aquí en la tierra. Sí, el único requisito ahora es creer. Sí, claro. Estamos en el tiempo de la fe, en el tiempo de creer en el Evangelio, creer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace 21 siglos,
Cristo murió, pero el tercer día resucitó, y toda persona que crea en la obra de Cristo en la cruz y lo confiese con la boca que Él es el Señor, será salvo. En ese momento, esa persona pasa de ser un pecador a ser una persona en santidad. Es un milagro porque tiene que ver con un cambio instantáneo de pecador a santo. Solamente Dios puede hacer ese milagro. Ahora hay que creerlo. Las personas tienen que edificar su fe. Si yo confesé a Jesucristo y pasé del pecado a la vida de santidad, ahora tengo que crecer en fe. Por eso tengo que ir a una iglesia a ser enseñados en las Escrituras, para que no dude yo de lo que declaré, que no venga el enemigo a ponerme duda ni incredulidad, sino que yo me fortalezca en fe para que yo pueda enfrentar a los enemigos que son espíritus perturbadores aquí en la tierra. Por eso en Jesucristo está la respuesta a todo problema, a toda necesidad, y el milagro es instantáneo. Solamente tenemos que creer. Al que cree en Jesucristo, dijo el Señor, todas las cosas le serán posibles. Un día un padre de familia llegó a Jesucristo, y este padre de familia estaba afligido porque su hijo estaba perturbado por un demonio en su mente y tomaba control de su voluntad y lo quería matar. Entonces solamente Jesús le dijo al padre de familia, si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Y este padre de familia, ¿qué fue lo que respondió? Creo. Decidió creer. Y esto es lo importante. Todo ser humano tiene la disposición de creer. Es un acto de nuestra voluntad. Todos tenemos voluntad, libre albedrío. Yo decido creer o decido no creer. Este padre de familia decidió creer y él dijo, creo. Ahora le dijo a Jesús, ayúdame a no ser incrédulo, ayúdame a no dudar, ayúdame a no regresar a la incredulidad. Así que por eso tenemos que avanzar en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos para continuar con esta enseñanza de Jesucristo en Nazaret. Jesucristo, el hacedor de los milagros. Regresamos. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Damos gracias a nuestro Dios por un aniversario más que Él nos concede en nuestro matrimonio. El Señor nos llamó a un ministerio matrimonial y estamos dándole gracias al Señor porque le estamos sirviendo para bendición de toda familia. Hace 44 años el Señor tuvo a bien reunirnos, juntarnos, y la bendición estuvo desde allí. Hoy estamos dándole gracias al término de este año. Un 13 de diciembre fue nuestra boda. Y bueno, pues agradecemos a todos aquellos que han estado orando por nosotros y los saludos también que hemos recibido. Gracias, y que también las bendiciones sigan abundando en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia. Gracias.
Continuamos entonces con el mensaje. Jesucristo, Él caminó en esta tierra trayendo la bendición a cada familia. El único requisito es tener fe y solamente en fe podemos recibir el milagro de Dios. Jesucristo habló de dos milagros fundamentales en cuanto a la fe. Uno tiene que ver con una mujer viuda, y habían muchas viudas en el tiempo del profeta Elías, sí. pero el profeta solamente fue enviado a una mujer en tiempos de hambre, en tiempos de pobreza. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía fe. De la misma manera, el profeta Eliseo fue el instrumento de Dios para sanar a una persona enferma, leprosa, y esta persona sanó de lepra porque tuvo fe. Donde hay fe está el milagro. Sí, allí mismo en Nazaret, después de lo que pasó, ¿no? Dice que todos estaban admirados o sorprendidos que Jesús estuviese diciendo lo que dijo, ¿no? Cuando dijo que hoy se ha cumplido esta palabra delante de todos ustedes. Y aquí es donde vamos a leer, porque Jesús habló de dos ejemplos, y en los dos ejemplos está hablando de gentiles. Para los judíos, ¿no? Para los israelitas les da dos ejemplos de judíos, y con dos profetas que eran judíos o israelitas, ¿no? Como era el caso del profeta Eliseo y el profeta Elías. Así que vamos a dar lectura el versículo 25 al 27 primero. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y aquí vamos a analizar estas dos historias. Primero nos habla del profeta Elías, y algo característico del profeta Elías es porque él cerró los cielos por 3 años y 6 meses, que es exactamente los 3 años y 6 meses que Jesús estuvo ministrando aquí en la tierra. Así que Jesús aquí está hablando de su ministerio y que iba a durar 3 años y medio. Solamente que en el caso de Elías era devastación o sequía por 3 años y 6 meses, y en el caso de Jesús era para hacer milagros. Y aquí vemos, habla de una viuda, una mujer viuda, y siempre que nos habla de la mujer en la Biblia es una referencia a la iglesia. Y aquí también nos representa a los gentiles. Dice que era de Sarepta de Sidón, y Sarepta de Sidón sería hoy el país de Líbano, y que antes era Fenicia en ese tiempo. Así que sí, la gran mayoría de los cristianos al tiempo de hoy somos gentiles. El cristianismo en México es gentil, el cristianismo en Estados Unidos es gentil. Solamente hay una nación judía, una nación llamada Israel, pero todos los demás somos gentiles. Así que aquí Jesucristo estaba profetizando sobre la iglesia gentil. Así es, y vemos de todas las mujeres viudas, dice, habían en Israel también mujeres viudas, pero Dios no se fijó en alguna de ellas, sino se fijó en una mujer gentil. Por la fe. Por la fe, ciertamente. Porque bueno, esta mujer también era idólatra, adoraba a otros dioses, pero en algún momento ella debió haber clamado al Señor, y entonces Dios le envió al profeta Elías. Sí, porque en una ciudad pueden haber muchos pobres, mucha gente en necesidad de comida, pero no todos creen, no todos claman a Dios. Hay pobres que no están clamando a Dios. La persona que clama a Dios, como en el caso de esta mujer viuda, Dios obró
para enviar al profeta Elías a atender la necesidad de esta mujer que era gentil. Sí, la historia está en Primera de Reyes capítulo 17. Allí nos habla acerca de el encuentro del profeta Elías y esta mujer que estaba recogiendo, ¿no? Para su última comida, y simplemente el profeta le dijo, mira, dame agua, dame algo de comer, y como ella le dio primero a él, entonces no tuvieron necesidad ni de agua ni tampoco de comida, porque Dios multiplicó la harina y el aceite y tuvieron para comer en todos esos, en la mayor parte de los 3 años y 6 meses. Y ahí es donde vemos que Dios obró un tremendo milagro en esta mujer. Y hablando del segundo caso, ahora con el profeta Eliseo y Naamán, lo tenemos en Segunda de Reyes en el capítulo 5. Allí nos habla la historia. Igual, Naamán era un capitán del ejército sirio que tenía lepra, y la lepra hoy sería como el cáncer. Entonces, él estaba ya por morir, se podría decir, pero una de las que servían con él le dijo, mira, yo conozco un profeta, pero tienes que ir a Israel. Y en algún momento él creyó en lo que le dijo su sierva y fue a buscar a Israel, en Israel al profeta Eliseo. Y Eliseo le dijo, mira, tienes que bañarte 7 veces en el río Jordán, y cuando lo hagas vas a recibir sanidad. Al principio él se molestó, pero el capitán del ejército que estaba con él le dijo, mira, tú has hecho bastantes cosas como héroe, como has sido un hombre valiente, y lo que te pidió el profeta es algo simple y sencillo. Ve al Jordán, no importa. Porque él decía, es que en Siria tenemos mejores ríos que aquí, ¿no? Porque el río Jordán no estaba tan bien que digamos, ¿no? Como agua limpia. Pero al final obedeció la palabra, fue al río Jordán, el río Jordán, que la palabra Jordán significa el que desciende. Y allí es donde él se bañó 7 veces, se zambulló sobre el río Jordán, y a la 7ª vez dice la palabra que su piel se convirtió como la piel de un niño. Así que fue totalmente sanado, y era también gentil. Y quiero terminar con esta historia que estamos hablando. Su fe por obra. Sí. O sea, siguió las instrucciones de la palabra del profeta. Sí, así es. Las palabras del profeta eran palabras de Dios. Y Naamán, el sirio, oyó la palabra, creyó en la palabra y obedeció la palabra al sumergirse en el río 7 veces. Sí, la número 7, que significa perfección o santidad, prácticamente es lo que Dios hizo en Naamán. Y para terminar, porque después que Jesús les dio ejemplos de gentiles a los de Nazaret, pues ellos se molestaron tanto. Quiero leer la parte del versículo 28 al 30. Dice de Lucas 4, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y esto es también importante porque Nazaret está en un monte, y del monte, al pie de ese monte es donde empieza el valle de Megiddo, que es donde se va a celebrar, de acuerdo a Apocalipsis, ¿no?, la guerra de Armagedón. Entonces, pues yo me imagino que Jesús, como recorridos que hacía en su ciudad, todos los días podía ver el valle, donde iba a ganar la última batalla. Pero en ese día en particular, dice que la gente de Nazaret lo quiso despeñar a Jesús, quiso lanzarlo al precipicio. Lo quisieron matar. Y porque el diablo sabe la palabra, y sabe el diablo que iba a estar su derrota, pero el diablo quiso derrotar a Jesucristo usando esta gente, pero no lo dejó Dios. Por eso dice la palabra, Jesús pasó por el medio de ellos, porque todavía no era su tiempo para ser sacrificado, y porque el que iba a ser derrotado, o el que va a ser derrotado al final, es Satanás, en ese mismo valle, el valle de Megiddo. Sí, al final, el diablo será lanzado al lago de fuego. Hoy el diablo está derrotado, sigue en la tierra, pero ahora la iglesia es la que tiene la autoridad sobre las obras de las tinieblas. El que tiene fe
porque la Biblia dice que debemos tener fe para resistir toda obra del enemigo. Así que estamos en tiempos donde debemos conocer más de Jesucristo y aplicar la palabra en nuestras vidas. Por eso le invitamos a nuestra celebración de fin de año. Estamos celebrando milagros. Siempre nuestras vidas son vidas de milagro. Hablar de milagros es hablar de cosas que nada tienen que ver con lo que vemos, oímos, nada tiene que ver con el razonamiento humano. Les esperamos este fin de semana en Maranata, viernes, sábado y domingo. Gracias por habernos acompañado en estas enseñanzas. Les esperamos en nuestro Festival de Milagros, viernes y sábado, 7 de la noche, domingo, 10 de la mañana. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.